Eso recuérdenos a nosotros que estemos grabando. Aquí vamos a hacer una pequeña encuesta. Ahí va a estar en pantalla y usted responde. ¿Ya? Usted responde, usted ahí se ve, ahí ve. Aquí va la primera. Ahí dice, ¿cuál de estas Biblias es la traducción más correcta de las que están acá? Ahí usted puede ir marcando. ¿Cuál cree usted de todas las Biblias que están acá? ¿Cuál es la más correcta en traducción? La más correcta. Porque de eso vamos a hablar, cómo hoy día se fue construyendo el texto bíblico. Hay 38 personas conectadas, así que mínimo necesitamos 30 personas que estén votando. Yo sé que los celulares más chiquititos, todas las pantallas más grandes, computadores, les ayuda más. Ya tenemos 22, nos faltan 8 votos. ¿Cuál cree de estas versiones de Biblia es la traducción más correcta, la que se acerca bien a los originales? ¿Cuál cree? Faltan 5 votos, aunque son 38, pero 5 votos. Ahí voten, nomás busquen el celular si es más chico, las pantallas, los computadores. Quedan 5 votos. 5 votos y cierro aquí la votación. Vote, tiene que votar ahí. ¿Cuál de estas Biblias es la traducción más correcta, la que se acerca más a los originales? Quedan, mire, entraron 40, podría haber pedido más. Ya, nos queda un voto más. Vote. ¿Quién no ha votado ahí? Vote. Si quiere escribirlo acá también, escríbalo en el chat. Si no puede, porque a veces no sabemos cómo ocupar, así que en el chat también puede escribirlo. ¿Ya? Bueno, vamos a finalizar la votación. Y dice lo siguiente, si es que ustedes lo están viendo ahí. ¿Cuál de estas Biblias es la traducción más correcta? Y de 30 votos, respondieron 22 que es la Reina Valera 1960, que es un 73%. Luego vienen eh, 3 votos, la Biblia del oso. Luego un voto la Pechita y un voto la NBI y la Reina Valera 1909. Ahora, ¿cuál será la correcta? ¿Cuál creen ustedes de todas estas será la correcta? ¿Cuál es la Biblia que más se acerca a la traducción a los originales? ¿Cuál creen ustedes? ¿Quién quiere hablar? Ah, no pudo, pero no importa. Cuando no puedan, pueden escribirlo acá en el chat. Mi hermana Chomara. ¿Ya? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque todos usamos Biblia. Todos usamos una Biblia. Yo voy a sacar acá la mía, esta es la NBI. Voy a andar con otra. Acá tengo una pechita. Tengo una pechita y por ahí anda mi Reina Valera 60, que la tengo por acá arriba. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros escuchamos que la mejor traducción, el mejor trabajo de traducción es la 60 y las demás son copias que tienen alteraciones y todo. Pero aquí vamos a aprender hoy día por qué tenemos que aprender de nuestro texto, porque a nuestros niños tenemos que enseñarle también que este texto fue un trabajo laborioso de muchos años de guardar las historias en forma oral, transmitiéndola hasta que alguien ya tiene mayores posibilidades de escribirla en piedra, en algunos tipos de cuero, hasta llegar al papiro y guardarla. Ya cuando hay templo en el pueblo hebreo empiezan a guardar las copias y ahí vienen los escribas. Bueno, la respuesta correcta es que todas se acercan a los originales. Incluso dicen que la Pechita es la que más se acerca a una traducción cercana. ¿Por qué? Porque cuando uno traduce también en el contexto. Uno dice, ¿y esto para qué nos sirve? Claro, porque sus niños van a ocupar otras versiones y ya están ocupando otras versiones bíblicas. Y de pronto uno quiere no, es que la 60, pero es que la 60 tiene un lenguaje que es del año 60.
Hay lenguajes en palabras que ya no se ocupan. Entonces, para eso está la NTV, la NBI, la TLA, traducción actual, la Reina Valera actualizada. Entonces, uno debe acercarse y saber, ¿y cómo se construyó el texto? Porque a todo esto, nosotros como latinoamericanos o de habla hispana tenemos un día especial que le llamamos el mes de la Biblia. ¿Cuándo es el mes de la Biblia? ¿Cuándo es el mes de la Biblia y por qué se celebra? Si ustedes son maestros de escuela dominical o van a enseñar o van a hacer su primera vez, usted debe saber. A ver, ¿quién es la valiente o el valiente que va a decir, ahí me escribieron, pero ¿quién quiere hablar? Decir, ¿por qué tal mes es el mes de la Biblia y por qué? ¿Y por qué? ¿Quién se atreve? O puro o un grillo. Yo por ahí tengo mi grillo ese. La paz del Señor, ¿Ya? amén. Bueno, yo estoy en Chile, soy venezolana, pero he aprendido aquí en este país que celebran como para el mes de septiembre ¿Ya? y escuché en una prédica que conmemoran como que la traducción de la Biblia del oso, si mal no recuerdo, pero ese es el conocimiento que yo tengo. Amén. Amén. ¿Ve? Y lo escuchó acá. Sí, Y lo acá en escuchó Chile. acá. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más? El mes de la Biblia, porque si van a enseñar y ustedes van a escuchar y alguien va a pasar una publicidad, a veces Sociedad Bíblica pasa unos afiches a los pastores para que los peguen en su iglesia. ¿Pero por qué? ¿Quién más? Si usted sabe, dígalo. Le escuchamos todo porque tenemos que saber por qué es el mes de la Biblia septiembre en ¿Puedo? Latinoamérica. Ay, Diga, le escuchamos. perdón, ¿puede hablar? Sí, yo también, aquí en México se celebra en septiembre y yo también había escuchado que lo que se celebra es que se completó la traducción completa de la Biblia. Creo es la versión del oso, no estoy segura, pero sí, más o menos algo así Ya, sé. ya, algo así. ¿Alguien más? O voy a leer si alguien lo escribió en el La chat. Porque traducción de la Biblia al español. Eso es lo que tengo ya, entendido yo, a nuestro idioma. a nuestro idioma español. Ya. Sí, andan bien por ahí, andan bien. Les falta más información. Bueno, la idea de hoy es aprender cómo se fue construyendo. Y nosotros usamos una plataforma que ahí en esa plataforma dejamos varios videos que les van a ayudar a cómo se fue formando el texto bíblico, qué significó desde el Antiguo Testamento ir formando el texto. Bueno, en septiembre se celebra el mes de la Biblia porque un 26 de septiembre en, en Suiza se imprimió la traducción del trabajo de Casiodoro de Reina y también de Cipriano de Valera, por eso se llama Reina Valera, incluso ustedes que colocaron que la traducción que más se acerca, la que más usan, bueno, deben saber que ese 26 de septiembre de 1569, Basilea, Suiza, se imprimió la primera Biblia. Incluso a ellos casi les costó la vida porque ellos eran sacerdotes católicos y se retiraron porque encontraban que la Biblia había que traducirla al español para el pueblo y para enseñarle. Y ellos, y esa Biblia, la primera Biblia, se llama la Biblia del oso. ¿Y por qué del oso? ¿Por qué? Porque tomaron un salmo donde dice que la miel, la palabra de Dios es más dulce que la miel. Entonces colocaron un oso sacando desde un panal y esa es la tapa. Y de esa Biblia después vienen más trabajo y viene la reina, después le pusieron Reina Valera 1800, no me acuerdo la fecha, después la 1909 y de ahí viene la famosa que tenemos nosotros, la 1960. Después Sociedad Bíblica trabajó en una traducción, la 1995, y de ahí una revisión más en el 2000 y otra ya pensando en las nuevas generaciones. Porque en septiembre usted tiene que hacer esa labor de enseñar el texto y eso es lo que hoy día vamos a aprender. ¿Qué saben ustedes también? Aquí en una votación vamos a enseñar otra parte.
¿Cuántos idiomas tiene la Biblia? Ahí está. ¿Cuántos idiomas tiene la Biblia? ¿Cuántos idiomas hay ahí en la Biblia? Voten no. ¿Cuántos idiomas se usaron para escribir la Biblia? En sus formatos iniciales. ¿Qué idioma estuvieron para hacer esas traducciones a las que tenemos hoy día, en alemán, inglés y todo? Pero esos originales, ¿qué, qué idiomas se ocuparon? ¿Ve que hay hartas cosas que aprender? De pronto nosotros abrimos la Biblia y la leemos y todo, y a veces las Biblias traen en sus primeras hojitas explicando. Tres votos más y ahí ya cerramos. 29 acá me dicen en arameo, hebreo, en latín, sí, también hay una traducción en latín. Estaban los romanos, pues recuerden que ellos hablaban latín, entonces también había una traducción hacia ellos, la Vulgata latina. Arameo, hebreo, latín y griego. Vamos a terminar. Bueno, son tres idiomas los que se usaron para las traducciones o las copias originales, porque igual usted debe entender que los copistas, al hacer estas copias, después fueron perdiendo por las invasiones que tuvo el pueblo hebreo, con Persia, con Babilonia, con Grecia, fueron perdiendo sus escritos y ellos se fueron desparramando. Y los idiomas principales de la Biblia es hebreo y griego, pero se agrega el arameo, porque justo a mí me toca hacer una serie de predicaciones sobre Esdras y Nehemías, cuando vuelve el pueblo a Jerusalén, ahí en Nehemías, cuando él ora, ayuna para empezar a construir, la gente no hablaba el hebreo, hablaba el arameo, que es una mezcla de un lenguaje político, diplomático, para comunicarse de un país a otro. Cuando Salomón o los reyes se comunicaban, usaban el arameo. Entonces, hay textos en arameo que esos son traducidos también al hebreo. Entonces, los tres idiomas que está compuesto la Biblia es hebreo, griego y parte en arameo, y un griego koiné, que es distinto al griego filosófico, al griego de Grecia, es un griego común, más tosco, ¿ya? Son los tres idiomas que están ahí en nuestra Biblia, que son cosas básicas que uno debe saber. Y ahora la última. Vamos a ver si puedo. La última, finalizado. Ah, no, no me deja. Ya, lo vamos a dejar ahí, no. Vamos a compartir entonces nuestra presentación. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento todo esto? ¿Cuántos libros tiene? 5. El Antiguo Testamento, ¿cuántos Ah, libros son? ¿Cuántos libros son? 39. 39. ah, Y usted sabe que la 27. Biblia son 39 y el nuevo son 27 y eso hace los 66. Pero ustedes saben que la Biblia judía, la de ellos, tiene 27 libros. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo calza con los de nosotros? Bueno, aquí vamos a aprender eso. Vamos aquí a mostrar. Ahí se ve. Tamaño insertar, ver, modo lectura. Bueno, ¿cómo se forma la Biblia en el Antiguo Testamento? Que uno debe saberlo porque nosotros lo que tenemos que hacer es transmitir toda la historia de la Biblia en pequeñas lecciones de escuela dominical, el mes de la Biblia, darle fuerte a estas generaciones de niños y adolescentes cómo se fue formando. Y esta palabra, aquellos que puedan leer libros de teología, todo, o más profundo, van a encontrar siempre esto, el canon. Y canon significa una caña, que en el hebreo es ganech y en griego es canón, que es como mido. Y se usó, se llama canon, porque hubo una regla de decir, estos libros quedan y estos libros no. Y uno de los padres apostólicos fueron los primeros pastores, después de los apóstoles, cuando ellos murieron, el último supuestamente Juan, el que escribió Apocalipsis,
después que a los pastores que dirigen las iglesias, y se les llama padre apostólico, escribió regla de fe, la norma por la cual hemos de evaluar y medir. ¿Qué cosa? Los textos, las cartas que estaban rondando en el Nuevo Testamento. Y dice Gálatas 6:16, y todos los que anden conforme a esta regla, a este canon, paz y misericordia sea a ellos. Y entonces, ¿cómo se fue formando el canon? Es un proceso largo, es un proceso complejo, donde no tenemos fechas, donde no hay documentos, donde ellos, los rabinos, se juntaron y empezaron a decidir, este texto queda, este otro no. Ustedes han leído o saben de la Biblia católica, que tiene los famosos libros deuterocanónicos, que son post-canon, ya cuando el canon hebreo está cerrado, y ahí está Macabeo, ahí está el libro de partes de Daniel, está el de Baruch. Entonces hay varios textos más escritos que no pertenecen al canon original, pero sí el pueblo hebreo los respeta y los lee también como textos de estudio, pero son posterior al canon del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo se fue desarrollando? Primero, hay tres fuentes principales. Cuando los rabinos comienzan a trabajar el texto, ellos dijeron, vamos a colocar tres puntos de regla. Todo escrito, escrito, tanto de toda la ley, la Torá, los históricos, todo, tiene que estar el nombre de Dios, como Yahvé. Es el punto uno. Otros decían, los que dan por nombre a los textos, a Dios como Elohim, y ellos son llamados elogistas, y los antiguos, o sea, los que buscaban el nombre de Dios, Yahvé, Yahvista. Y por último, cómo fueron dándole fuerza a reconocer textos los que trabajaban en el templo, sobre el culto, los sacerdotes, todo texto bíblico que hablara del culto, de la forma de vivirlo, también son las tres fuentes principales de cómo el Antiguo Testamento se fue aceptando. Ahora, ¿cuándo deciden fijar este canon del judaísmo? Porque hay un canon no oficial. Si usted lee la Biblia, siempre va a decir los libros de la ley. ¿Cuántos son los libros de la ley? ¿Cuántos son? Que son los libros de Moisés. ¿Cuántos son? Son cinco. Cinco. ¿Cuáles son? Cinco. Ya, Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio. Bien, bien, así me gusta. Se lo aprendan de memoria los libros. El Pentateuco también. Penta, cinco, teuco, libros. Cinco libros. Entonces, estos cinco libros están descritos en varios escritos, tanto de Josué, de los reyes, donde dice el libro de la ley. Y Jesús también hablaba sobre los libros de la ley. Y se refiere a estos cinco. Entonces, estos canon o estas reglas, eso ya era como reconocido dentro del pueblo hebreo que esto era de Dios y no había nada más que aceptarlo. Entonces, este canon no oficial, que es la ley de Moisés, después vienen los profetas, los escritos de sabiduría, poemas y otras más. Pero la decisión de fijar un canon surgió porque el texto refleja la historia judía, refleja la fe judía y eso representa una identidad religiosa y una identidad como nación, porque el pueblo hebreo es monoteísta, cree en un solo Dios, muy distinto a los otros pueblos babilónicos, los asirios, los que estaban al lado de ellos peleando siempre, ellos tenían otra forma de fe. En cambio, el pueblo hebreo tenía la creencia en un solo Dios y eso les daba a ellos su identidad religiosa. Entonces, ¿cuál es la decisión? Reconocer que este es su texto de historia, es su texto de fe, es su identidad. Ahora, ¿cómo empiezan a formar este Antiguo Testamento? Lo primero usted debe saber que son transmisiones orales, transmisión oral. Ella iba contando de una generación a otra generación las narraciones, la forma de que la persona cómo veía la vida con Dios, cómo Dios actuaba en todos los momentos. Pero la causa principal fue la destrucción de Jerusalén por Babilonia, que esto es la historia de Daniel. ¿Se acuerda cuando invaden con Jeremías y se llevan a todos los príncipes de Jerusalén? Y de ahí donde va Daniel y está el escrito. Ahí deciden, ¿por qué? Porque el pueblo al ser destruido necesitan cuidar su identidad. Y si el texto es destruida su identidad, su forma de reconocerse que son una nación. Entonces, por eso, ya después cuando vuelven con Esdras y Nehemías, que son dos personajes súper importantes, dicen todos los estudiosos, que gracias a ellos comenzó el trabajo de las copias, de las narraciones, de lo que habían encontrado para poder cuidar su texto bíblico. Estoy hablando del Antiguo Testamento.
Aquí están los 39 libros de nosotros, que le llamamos los libros de la ley, los históricos, poéticos y de sabiduría, profetas mayores, profetas menores. 39 libros. Pero el judío, el Antiguo Testamento, le llama Tanakh o Tanaj con J. Y son 24 libros. Entonces uno dice, ya, ¿y cómo calzan los 39? ¿Nos faltan a nosotros o nosotros colocamos algunos? No, porque ellos le llaman, la Tanakh es un acróstico, por eso está la T en mayúscula, la N en mayúscula y la K en mayúscula. La ley es la Torá, por eso la T de la Torá. Los profetas, que en hebreo es Neví o Naví, por eso está la N. Y las escrituras, o los otros, que son los Ketuvim. Y si usted ve los Ketuvim, están todos los libros que nosotros exactamente, que los vamos separando por harto, por los poéticos, sabiduría. Y para ello los profetas, también está Josué, jueces, Samuel y reyes, son parte. Entonces, esta división judía, que son 24 libros, son los mismos 39 de nosotros, pero ellos su texto se llama Tanaj. Y esto está ahí en unos videitos para trabajar con niños. Aquí yo hablo más o menos de qué significa este acróstico. Entonces, la Tanaj o el Antiguo Testamento son conocidos con esta palabra, que es un acrónimo o un acróstico formado por las iniciales de las tres partes principales del texto, TNK. La Torá, que es la ley, la N, los Neví, que son los profetas, y los Ketubín, que son los otros escritos. Y aquí en los escritos hay mucha gama de géneros literarios, ¿sabes? ¿Se acuerda algo de castellano, de lenguaje, los géneros literarios? Bueno, la Biblia tiene muchos géneros literarios, poesía, sabiduría, relatos históricos, profecía, ley, entonces tiene muchas formas de género literario. Ahora están los famosos deuterocanónicos, que le llaman los libros post escritos al que es el canon, o sea, es post el canon. Y ahí está Macabeos, Tobías, Judith, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch, están los agregados de Esther, de Daniel. Entonces, todo esto también ellos los toman, pero no los agregan al canon. El pueblo hebreo los toma para ellos, pero como libros históricos de ellos, de su identidad. Y comienzan ya las primeras traducciones, porque cuando los judíos se van, por eso están todas esas flechas, se van porque son dispersados, aquí viene la primera traducción, para que usted lo sepa. En todo caso, todo esto está en video, ahí en unas clases muy buenas, que no duran más de 8 minutos y entretenidas. Porque alguna vez van a leer la versión de los 70. ¿Alguien sabe qué es lo que es la versión de los 70? Vamos a ver aquí, ¿alguien ha escuchado la versión de los 70? Nadie. Bueno, la versión de los 70 es la primera traducción del Antiguo Testamento al griego. Para que ustedes sepan, cuando Grecia dominó todo, ellos obligaron su idioma a que los demás debían hablarlo. Entonces, como fueron dispersos los judíos y estaban en otras tierras y se hablaba en griego, tradujeron esos textos al griego. Pero al judío nato, al judío que estaba en Jerusalén, sufriendo, solo, todo destruido, no le gustaba eso. Entonces, cuidaban su texto más puro, el hebreo. Entonces, la versión de los 70 es la primera traducción, imagínense, es la primera traducción del hebreo al griego. Y en esta diáspora que salieron, entonces hay que cuidar sus textos. Y en Palestina, en el primer siglo, aceptaban también este canon alejandrino, que también es como de estos grupos que vivían ahí en las montañas. Ellos también tenían sus textos, incluso gracias a eso en los famosos los rollos del Mar Muerto, estamos hablando de 1945, cuando Alemania buscaba todos los tesoros arqueológicos en la Segunda Guerra Mundial pensando que iban a tener un poder. Si esas películas ahí de Indiana Jones tienen algo de realidad, buscaban esto. Unos niños se encontraron con estos rollos, que eran de estas comunidades que vivían ahí apartadas, buscando que el Mesías iba a aparecer, y ellos escribían el texto y lo guardaban. Bueno, y estos niños lo encontraron y lo negociaron, menos mal que, o sea, estoy dando gracias a Dios que lo negociaron con los católicos. Entonces los católicos toman estos textos y los guardan. Entonces hay registros muy buenos del texto sagrado. Luego te dice que en el año 70, 120, el concilio de Yavnia, que son todos los rabinos, estos post-Jesús, cuando ya Jesús murió, siglo 30, 33 después de Cristo,
Recuerden que estaban invadidos por los romanos. Entonces los romanos destruyen Jerusalén, entonces los rabinos se juntan y dicen, ¿sabe qué? Hay que cerrar nuestro canon, no permitir que otros lleguen y agreguen libros deuterocanónicos, otros escritos, y los cerramos. Entonces se dice que ahí en Yamnia se cerró. No hay un documento oficial, pero ahí se cierra el canon de los 24 libros que tiene el pueblo hebreo, que se le llama la Tanakh. Ahora, mire estos datos para que usted pueda saber y jugar con ellos. Usted sabe que en la Biblia hay libros que se mencionan, pero no están en la Biblia. ¿Sabía eso, no? Bueno, la Septuaginta es la primera traducción que hay, es la primera traducción al latín. Mire, yo le hablé, invadieron los griegos, esto es historia. Entonces los griegos obligaron el idioma, entonces sacaron la versión de los 70. Después, recuerden, ¿qué invadió? Roma. Hablaban latín, pero los romanos no obligaron el latín, pero los que se comunicaban, la primera traducción también, perdón, esa es la Vulgata latina, ¿ya? La Septuaginta es la versión de los 70. Muchas gracias. Entonces, son traducciones. Cuando uno habla de traducciones, ahí están. Ya tenemos la primera traducción en griego, tenemos la primera traducción en latín, y después vienen saliendo otras más. Pero usted sabía que en la Biblia hay libros que se mencionan y no están. Aquí les doy varios. Bueno, Génesis 5.1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Y uno se pregunta, ¿y dónde están? Si no, no están. Entonces, ¿se pudieron haber perdido? Por supuesto. ¿Pudo haber sido un error tipográfico para mencionar otra cosa? También lo pudo haber sido. En Números 21, 14, 15 habla el libro de las guerras de Yahvé. Entonces uno dice, ¿y dónde está ese libro? O se refiere a las batallas que estuvieron en el libro de los números. No se sabe, pero también puede ser. Bueno, aquí ya Josué habla de un libro de Yacer y no está, no se encuentra. ¿Se pudo haber perdido? Por supuesto. ¿Se pudo haber perdido en la transmisión oral? También. También habla la historia del profeta Ido en 2 de Crónicas 9:29. También Iden habla de las crónicas del profeta Natán, o sea, sus escritos. También habla el libro de los Hechos de Salomón, Primera de Reyes 11:41. El libro de las crónicas de los reyes de Judá, que lo menciona Primera de Reyes 15:7, que no son los mismos libros que sabemos que son los Primera y Segunda de Reyes. El libro de las crónicas de los reyes de Israel, tampoco sabemos. Estos dos últimos no deben confundirse con los actuales Primera y Segunda de Crónica. Los códices, que ya son ya los textos del Antiguo Testamento guardados, ya mejor durabilidad, porque también eso pasaba, la durabilidad de los textos. Entonces, con todo esto, usted dice, ya, estoy listo, ya aprendí ahora de la Biblia. Sé que es la Biblia, cómo se construyó. Bueno, los que estudiamos en el seminario nos pasan un año en esto para aprender cómo fue el proceso de la Biblia. Y sabe que eso nos ayuda a nosotros a apreciar el trabajo de Dios. Porque también tienen que tomar esto en cuenta y grábenselo siempre. Ningún escritor, ni Moisés, ni Josué, ni los reyes, todos, pensaron escribir sus historias porque en el futuro iban a juntar todas las historias y iban a formar la Biblia. Ninguno. Ellos escribieron las situaciones conforme a lo que vivían. Y a través de este milagro que es el Espíritu de Dios, concluyeron que cada texto tenía una unidad, que tiene esta unidad que es solo de Dios, y permiten el texto del Antiguo Testamento. ¿Y qué habla el Antiguo Testamento? De darle esperanza al pueblo a través de la persona de quién? Del Mesías. Y el Nuevo Testamento lo vamos a hacer súper cortito porque quiero pasarle la parte para trabajar con los niños en esto. El Nuevo Testamento, ¿por qué tuvo la urgencia de... Es más largo este, pero lo voy a hacer súper rápido porque quiero enseñarle la otra parte que es de los niños. Ahí está. La vamos a hacer rápido. ¿Usted sabe que por qué se forma el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabrá por qué el Nuevo Testamento se tiene que formar? Ya el Antiguo estaba formado. ¿Por qué el Nuevo se tiene que formar? ¿Alguien sabrá alguna pista, alguna idea de por qué
los padres apostólicos sí, porque los apóstoles no estaban en ese proceso, ya habían muerto, todo, pero los padres apostólicos, yo cuando mencioné los padres apostólicos, son los pastores que quedaron a cargo, los ancianos, pastores, obispos, después de los apóstoles. Los católicos le llaman los papas, los primeros papas. Los evangélicos le llamamos los padres apostólicos, que eran los pastores de la iglesia después del tiempo de los apóstoles. ¿Ustedes saben por qué se trabajó para un texto del Nuevo Testamento? ¿Alguien sabrá una idea por ahí? Bueno, yo tengo la gracia del Señor que pude estudiar y todo, y en todas las iglesias que he estado siempre enseño a los maestros de escuela dominical porque es el texto con el que trabajamos. Entonces debemos tener un poquito de información. ¿Alguien sabrá por ahí? Aquí veo a María Eugenia Yo de Temuco, a la considero, Eucanía, que ahí hay harto evangélico. Dígame, mi hermana, que está hablando, ¿Cris o Riz Villalba? Iris, bueno, yo considero que la necesidad más grande era de difundir la vida de Cristo, ¿no? La vida, la muerte, la resurrección, como Claro, para por eso preservar. estaban las cartas, por eso escribían y pasaban las cartas de iglesia en iglesia. No piensen que llegaba un Nuevo Testamento, llegaba una carta, un evangelio. Claro, Muy bien, pero ustedes saben por qué los padres apostólicos dijeron, oye, nosotros también necesitamos un canon. Y aquí vamos a trabajar y son 27 libros. ¿Ustedes piensan por qué decidieron ellos crear un canon? Porque a lo mejor dijeron, bueno, si los judíos tienen uno, nosotros también tenemos otro. Para relatar el inicio de la iglesia. para fundamentar Eh, sería la iglesia primitiva. Más que eso, mire, Pablo habla mucho de eso y que de ahí uno saca la idea, por eso se necesita. Pablo, ¿qué enseñaba en sus cartas muchas veces que tuvieran cuidado con quién? Si alguien tiene una Con idea la de Pablo. falsa doctrina. Exacto, mi hermana. El Nuevo Testamento se cierra por el cuidado de los falsos maestros, de doctrinas falsas. Por eso los padres apostólicos trabajan en poder decir, estas son las cartas que escribieron los apóstoles, los ayudantes de los apóstoles o personas que eran reconocidas que estuvieron con los apóstoles. Marco es un escriba de los apóstoles. Lucas es un acompañante de la iglesia primitiva y después de Pablo. Mateo, ¿quién era? Un apóstol. Pedro, ¿quién era? Un apóstol. Juan, ¿quién era? Un apóstol. ¿Y quién era Pablo? El último de los apóstoles. Entonces, para que ustedes sepan y piensen cuando lean el Nuevo Testamento, oye, el Nuevo Testamento lo tenemos porque estaban los herejes inventando cosas. Habían cartas que circulaban diciendo que Jesús nunca había llegado a la tierra en carne y hueso, sino era un espíritu que levitaba y no tocaba la tierra para no mancharse con el pecado. Corrían evangelios que no eran escritos por los apóstoles. Y en eso hay muchos evangelios que son como muy imaginativos, diciendo que Jesús tenía 5 años y ahí en el lago de Galilea estaban ahí jugando con barro y día sábado, es típico que le hace día sábado y vienen los rabinos y le dicen a José, oye José, mira a tu hijo cómo está jugando si el día sábado no se puede hacer eso. Y Jesús miró, aplaudió y el barro, que eran pájaros, se convirtió en pájaros de verdad y salieron volando. O sea, es como irrisorio, es bonita la historia como niño, todo, pero ¿qué aportaban a la fe? En otra, de los registros de los evangelios de Tomás y todo, que este es muy similar a una historia del Antiguo Testamento. Y yo a veces les digo, parecía un Jedi chico. Un niño estaba llorando y Jesús le pregunta, ¿qué te pasa? Le dijo, es que boté el martillo de mi papá al agua y me va a retar. Entonces Jesús con su dedo levanta, como las películas de Star Wars, levanta el martillo. A ver, maestro de escuela dominical, esa historia, ¿dónde está en el Antiguo Testamento? La misma historia. La de Eliseo, ¿no? Cuando se Eso, mi cae hermana. del ¿Ves? hacha. ¿Te acuerdas que estaban construyendo la casa de los profetas y le pasa lo mismo? Bueno, y ahí Eliseo tipo Star Wars le levanta el mar. Entonces tenían similitudes, pero ¿esa historia aporta en algo?
decían los padres apostólicos, no. Y quedaron incluso, y esto se lo digo muy personalmente, con un cuidado y un trabajo que he estado muchos años trabajando y que muchos estudiosos lo dicen, hay como 3 cartas que las dejaron afuera y estaban, pero así a un paso de quedar adentro. Y siempre he dicho, si hubiera quedado la Didache, que se llama la enseñanza de los apóstoles, hubiera quedado como el libro 28, no hubiéramos ahorrado todos estos problemas como iglesia. No sé por qué no la dejaron, porque la Didache habla de cómo tiene que funcionar la iglesia. Y muchas veces nosotros tenemos ideas que vamos sacando de Pablo, pero la didaché estaba así, cómo se debía cantar, qué himnos estar, cómo debíamos recibir a los profetas, a los maestros de Biblia. Hasta 3 días en una iglesia, más de eso, el profeta tiene que trabajar. Por eso Pablo escribe que él tampoco abusaba de las comunidades cuando él iba, sino él trabajaba. ¿Cuál es el trabajo de Pablo todo esto? Que estaba en Tesalonicense. ¿Qué hacía Hacía Pablo? carpas. Hacía Bien. tiendas, que es lo mismo, pero hoy día, mire, eso es un lenguaje para los niños de hoy día, hacía carpas, pero hacía tiendas con tela, con palos para amarre y todo. Entonces, todos esos datos que están ahí, nos ayudan a comprender, por eso tenemos el Nuevo Testamento, porque habían herejes que estaban enseñando falsas doctrinas y había que defender las comunidades nuevas de fe, ¿ya? Así que para que lo sepan, ahí en una bien corto. Aquí vamos a ir ahora a esta formación, cómo fue el proceso. Acá está. Bueno, entonces, el origen de lo mismo que decía que es canon, significa regla, más o menos en el siglo primero y segundo, comienza ya a pensarse en un canon, por lo mismo que le estaba diciendo, que habían cartas que estaban incomodando a las iglesias, que alguien estaba colocando cosas de más, de falsos profetas, falsas enseñanzas, que eso lo habla muy, muy seguido Pablo, le dice a Timoteo, cuida de estos otros que están acá. Entonces, esa es una de las grandes razones del canon. Bueno, y los libros del Nuevo Testamento están en un periodo apostólico, por eso están los 4 evangelios, aunque Juan es distinto. Juan es distinto, está el libro de los Hechos y después cambia todo el paradigma con la vida de Pablo. Y un dato que también corrobora que eran aceptadas las cartas de Pablo, que mismo Pedro, en segunda de Pedro, dice se habla de todas las cartas del queridísimo hermano Pablo. Y esto supone que existía una colección de estos escritos que se iban traspasando de los viajeros de una iglesia a otra, o los misioneros, los viajes de ayudante de Pablo, y llevaban las cartas y las iban leyendo, y con eso se iban creciendo ellos, y ahí iban los maestros. Por eso también en Efesios capítulo 4 habla que primero colocó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para enseñar a esa iglesia que estaba ahí. Pero también en las diferentes culturas hay cartas que fueron colocadas como en una comuna, perdón, en una ciudad y llegaron a varias comunas. Entonces estaban el lugar, bueno, aquí estamos justo haciendo un trabajo de Gálata, y Gálata es una región que es parte de Turquía, donde llegaron a todas las iglesias las cartas de Pablo en su segundo viaje misionero. También están las cartas a los romanos, se une con las cartas eh, eh, perdón, acá alguien estaba pidiéndome el link, disculpe. Entonces, todas estas cartas se fueron repartiendo. Ahora también es lo mismo, ninguno de los escritores pensó que él, al escribir sus cartas, iban a formar un nuevo. Se nos cayó, profe. ¿Está sin audio, profesor? No, avisó que se Gracias. salió, que ahora entra. Ya, ahí entré. Ya, gracias. Entonces, como le iba diciendo, que ninguno pensó también en escribir que sus registros iban a quedar para hacer una Biblia. No, ellos escribieron conforme al proceso de enseñanza.
Y estos libros fueron reconocidos también como libros sagrados, o sea, cartas sagradas. Y más o menos hay un proceso entre 50 a 100 años, todo el proceso de recopilar todas estas cartas y estos evangelios para ir enseñando. Y una de las razones fue este punto número uno, las enseñanzas de los falsos maestros. Marción, que era un hereje que desarrolló su propio canon y comenzó a propagarlo. Él dijo, no, dejo cartas de Pablo afuera, tomó las de Lucas, no me gusta la de Juan, y agregaba otras que circulaban. Y muchas iglesias nuevas, esas que iba Pablo a predicar, se estaban leyendo y confundían a los nuevos creyentes. Entonces hay un edicto también en el año 303, que esto también sucedió con el pueblo hebreo, con su Antiguo Testamento, que declaraba la destrucción de los libros sagrados de los cristianos. Entonces había que cuidar y había que crear textos también y copiar para las próximas generaciones. Entonces, todo este proceso también se sentaron los padres del apostólico o los pastores del Nuevo Testamento, post-apóstoles, ya, estos años 100, 150, 200, ellos sí tenían reuniones o congresos, le podemos llamar, y se reunían y hablaban de las cartas, y ellos decían, sí, yo creo que tenemos que empezar a trabajar en recopilar y decir, este es nuestro texto sagrado como una nueva iglesia. Y hubieron algunas que costó que esto se pudiera plasmar también y cada uno iba trabajando los textos, leyéndolos hasta decidir, ya, vamos a decidir cómo vamos a escoger que esto sea parte de un texto, de un canon. Bueno, el primer factor y el básico es que el Nuevo Testamento fuera su calidad apostólica, que viniera de la mano de un apóstol. Entonces ahí es más fácil, ya sabemos que Mateo, Juan, Pedro, incluían de inmediato. Después, como es reconocido Pablo como el apóstol número 13, llamado directamente por Jesucristo, todas sus cartas entran. Pero empiezan a quedar otras. ¿Cómo entramos a Apocalipsis? ¿Cómo dejamos a Judas? ¿Cómo dejamos a Hebreos? ¿Cómo dejamos esas cartas? ¿Cómo dejamos la de Santiago? Entonces ahí comienzan ellos a trabajar. En el libro de Gálatas menciona Pablo a uno de los pilares de la fe cuando fue a Jerusalén, a Jacobo, y Jacobo es Santiago. Y ahí Pablo dice el hermano del Señor, hermano de Jesús. Entonces al reconocer desde esa carta de Pablo, dejan la carta de Santiago. Cuando ven la carta de Judas, que tiene referencias con el Antiguo Testamento y tiene referencias con el libro de Enoc, aunque no está en la Biblia, el libro de Enoc es muy apreciado por la comunidad judía, también lo dejan. Deciden que el libro de Hebreos tiene mucha cercanía al estilo como escribe Pablo. Entonces, todas estas pruebas se iban sometiendo a las cartas, a los registros, y aquí tenemos algunos años, ya Pablo aceptó los escritos de Lucas, en 1 Timoteo 5:18, Pedro reconoció los escritos de Pablo, los padres de la iglesia, los primeros, Clemente de Roma menciona al menos 8 libros, Policarpo, que es otro padre de la iglesia, reconoce 15, Ignacio de Antioquía reconoce otros 7, Irineo mencionó 21, Hipólito mencionó 22, y así fueron trabajando hasta estos sínodos, estos concilios, estos congresos, y más o menos en el año 382 al 393, en estos concilios, ya deciden, ahí en el concilio de Cartago, en el año 397 después de Cristo, confirmaron los 27 libros y declararon cerrado el canon del Nuevo Testamento. Entonces, en ese año, casi el año 400, deciden cerrar el canon del Nuevo Testamento. ¿Ya? Disculpe que haya sido rápido, porque esto lo trabajamos nosotros, pero quedó algo claro, que ya saben que el Antiguo Testamento se decide cerrarlo porque es el registro de ellos y como habían perdido muchas batallas, necesitaban su identidad como pueblo judío. Entonces cuando miran no, el Antiguo Testamento, que para nosotros es el texto que es la palabra de Dios, eso se me olvidó preguntar, porque todos decimos, ¿qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. ¿Qué significa Biblia? Muchos libros, conjunto de libros, biblios, que un conjunto de libros. Entonces, la palabra de Dios, ellos querían guardarla como algo de identidad propia, es todo lo que hizo Dios con ellos. Y como tuvieron invasiones, todos necesitaban guardar su texto en estos 24 libros, que para nosotros son los mismos 39, y le llaman la Tanaj.
¿Y qué pasa con el Nuevo Testamento? Lea las cartas de Pablo. Cuídate de los falsos apóstoles, cuídate de los falsos maestros y que enseñan esto. Entonces también los padres apostólicos, años 100 en adelante, también decidieron juntarse y decir, cerramos también nuestro canon, porque el Nuevo Testamento es la respuesta del Mesías del Antiguo. Y por eso ya en la Biblia hay Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, consulta para ir a la parte de cómo le enseñamos a nuestros niños? ¿Algo? ¿Sabía? ¿Aprendió algo en este poquito, aunque haya sido rápido, en nuestros 48 minutos? ¿Algo que aportar? Se aprende harto, maestro. Por lo mismo, en la plataforma le dejé 8 videos que están hechos en animación de 7 a 8 minutos. Véalos y enséñeselo a los niños porque está hecho para ellos y para nosotros y tienen una profundidad muy grande. Es un trabajo, se llama Proyecto Biblia, que trabajan denominaciones históricas, que trabajan teología, trabajan enseñanza, pero lo hicieron de muy fácil aprendizaje. Vea sobre las narraciones porque de pronto uno quiere interpretar poemas, pero el poema tiene otro tipo de interpretación. El poema viene desde los sentimientos. Y uno quiere colocarle, no, Dios quiere decir esto y esto. No, si son los sentimientos desde el enojo, la pena, la rabia. ¿Alguna vez has leído cuando el salmista dice, se están riendo de ellos, como un pueblo invadido, y le dice, ¿y dónde está tu Dios? Riéndose de ellos. Y se da vuelta el judío diciendo, si Dios estuviera aquí y mostrara su poder, que agarrara a los hijos de ellos, de su enemigo, y los rompiera en la peña. Entonces, o sea, ¿quién va a golpear a un niño así? Pero era la rabia de reírse de ellos. ¿Dónde está tu Dios? O los textos desde los salmos, de pronto uno quiere hacer lectura, o Job, de pronto uno quiere hacer una lectura de Job, pero aquí le hablo, ¿dónde ubicamos a Job? ¿En qué época? ¿En qué tiempo ubicamos a Job? ¿Alguien ha pensado eso? Porque todas leen de Job. Es lindo Job, sobre todo cuando estamos con problemas. Bueno, si Job la pasó así, yo también. Puedo aguantar. Pero ¿dónde ubico a Job? Si lo ubicara así cronológicamente. Entre los primeros libros. ¿Con quién? ¿Con qué otros personajes podría colocar a Job? Antes del Éxodo. ¿Por qué mi hermana Zoila? Lean Con Job, Noé. dígalo. ¿Qué hacía Job por sus hijos? ¿Qué hacía? Las mañanas oraba y ¿qué más hacía? Hacía, Sacrificaba sacrificaba, hacía holocausto. holocausto. Ya. Si fuera antes de Moisés, sí. Fuera después de Moisés, no. Porque ahí lo hacen los sacerdotes. Entonces, ve, con pequeños detalles usted ubica. Y el libro de Job, si uno entiende la narración, el libro de Job tiene una misma estructura, pero tómelo bien, la misma estructura de los cuentos árabes de las mil y una noches. Tiene la misma estructura. Pero usted va a decir, pero entonces no es verdad. No, porque el escritor o la narrativa, ¿qué nos quiere enseñar? El proceso de la compañía que tiene Dios con el dolor. Y el final de toda la historia. Entonces tienen estructura. Por eso vean los videos, cómo fue la forma narrativa. Los profetas, de pronto, que hoy día escuchamos, o hay profetas, o tenemos profetas, y uno lo mira, uy, el profeta va a decir algo y algo va a pasar. La profecía del Antiguo Testamento es un reto, es un llamado de atención al presente, que tiene que haber un cambio en el presente. Y si ese cambio no está en el presente, viene este futuro. Para que ustedes entiendan. Esa es la profecía. Cambia ahora. Si no cambias, viene esto. Por eso Jeremías se las dijo a todos. No entendieron. Bueno, por eso vino Babilonia. Por eso vino Babilonia. El profeta Habacuc pidiendo perdón por los pecados, pero al final agradece. Dice, aunque la higuera esté ahí sin nada, yo me alegraré, aunque los corrales estén sin la... Me alegraré. Entonces, son lecturas de narrativa, pero eso
ya es más profundo, eso lo pueden ayudar sus maestros de escuela dominical o si tienen pastores con estudios bíblicos, decir, ¿sabe que queremos estudiar más profundamente la Biblia? Porque, se los digo, porque sus niños, que yo estuve en los talleres el fin de semana, ellos son la generación alfa. Ellos nacieron digitalmente conectados. Ellos escriben y tienen toda la información acá. Y si usted no la sabe, se las van a decir ellos. Entonces, decir, pero tía, pero si esto es un estilo narrativo poético y usted lo está haciendo como literal. Entonces ahí uno tiene que hablar desde las emociones, qué Dios quiere decir a través de las emociones. ¿Qué quiere decir Dios que actuó? La pregunta que va de cajón, ¿por qué Dios pedía que mataran al otro pueblo? Esa va de cajón con los adolescentes. ¿Por qué Dios permitía la muerte allá? Entonces, ¿cómo respondo? Desde la escritura, desde la narrativa, de lo que quería hacer. ¿Por qué Dios odiaba a los otros pueblos? No los odiaba, si todos eran primos hermanos, los árabes, todos los que están ahí eran primos hermanos. Entonces, uno, ¿cómo le explica y le enseña? Por eso, como maestros de escuela dominicana, aunque a lo mejor estén pensando, pucha, el curso que me metí, yo quería aprender cómo hacer las clases, quería aprender a cómo vamos a ocupar los títeres, a narrar las historias, pero es que esta es la base. Si usted y yo somos maestros de Biblia, tenemos que ponernos, pum, plantarnos en una base. Amar el texto. Si el texto es un trabajo de tiempo, un trabajo de llanto, de lloro, de sacrificio, pero el mayor propósito de Dios en todas estas historias que ninguno pensó conectarse una con otra, es mostrarnos su propósito, de principio a fin. Incluso el Apocalipsis fue aceptado más rápido que otras cartas. ¿Por qué? Porque tiene mucha cercanía con el profetismo del Antiguo Testamento. Y nunca miren Apocalipsis con miedo. Apocalipsis, los estudiosos bíblicos le llaman el quinto evangelio. Y uno dice, pero ¿cómo si este es el final? Bueno, el libro que más habla de Cristo dicen que es Apocalipsis. ¿Y cuál es la bendición del final de Apocalipsis de vivir eternamente con Él? Vamos acá a Alex. Sí, se entendió, presentar el sacrificio, claro, el libro de Job. Y hay varias otras cosas y detalles que hay ahí. Eso se los voy a dar el jueves tienen clase conmigo Antiguo Testamento, con Danisa Nuevo, y ahí terminamos Biblia, ¿ya? Y ahí viene todo lo entretenido para ustedes, cómo hacer clases bíblicas, cómo trabajar discipulados, todos, pero ahí el jueves les voy a dar un datito, que van a quedar todos mirados, "Oh", un datito, que no les va a desarmar su fe, les va a ayudar a entender la fe. Vamos entonces al otro. ¿Cómo le vamos a enseñar a estos niños? ¿Y por qué yo digo tenemos que aprender? Una, porque en nuestras iglesias, uno de los encuestadores más grandes de Latinoamérica y Estados Unidos, porque ahora está trabajando para Latinoamérica, todo el grupo Barna Group, en estadística, mire, yo por ser dadivoso y no querer de pronto ponernos como con más miedo, ellos dicen que de 5 jóvenes, 4 deciden irse. Pero yo sacando cuentas, leyendo, que trabajo en organizaciones de niña y adolescencia, leyendo dije, ya voy a ser más dadivoso, 3 se van, pero igual es harto, de 5 3 se van. Y se van 3 porque nosotros no tenemos las capacidades de poder enseñarle o no tenemos toda la información de enseñarle sobre nuestra fe, de enseñarle por qué el texto es así. Entonces, por eso uno de los puntos principales que enseñamos en este taller de escuela dominical, pudimos haber empezado con otros talleres, es Biblia, es Biblia. Porque ¿qué es la Biblia? Y ustedes se lo dicen una y otra vez. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia contiene toda la palabra o contiene historias o contiene frases o contiene todo lo de Dios. Ahora, ¿cómo enseño a niños y adolescentes cómo se forma la Biblia? Y ahí tienen 2 ejemplos. Algunos aman el texto bíblico en papel. Bien, los que nos criamos así, yo creo que todos los que estamos acá nos criamos con el texto en papel. Pero hoy día está estos otros dispositivos. Y de pronto a algunas profesoras, maestros no les gusta, ¿no? Es que tiene que ser la Biblia. Pero yo le estoy hablando, la generación alfa nació conectado a eso. Y uno debe permitir y enseñar a ocupar ese tipo de dispositivos para ellos. Versiones bíblicas para ellos. No podemos tomar versiones la 909, una Pechita, una Jerusalén para ellos,
porque esos textos están más cercanos a los originales, a la idea del contexto de la situación de ese tiempo, y que a veces se desconecta de lo que vivimos nosotros. Entonces ahí también tenemos que tener eh, conocimiento de saber qué versiones bíblicas podemos trabajar con niños y adolescentes. Y la pregunta, ¿qué es la Biblia? Y ahí uno le tiene que decir y marcarlo con fuego. La Biblia es un conjunto de libros considerados divinos, inspirados, que refleja la relación entre Dios y la humanidad. Porque eso refleja la Biblia, de principio a fin, una relación. Y se divide en dos partes. El Antiguo Testamento, el cual yo les dije por qué lo cuidaron, por qué decidieron cerrar el canon en sus 24 libros, que es la Tanakh, el cual son los mismos 39 de nosotros, que ellos cuidaban su identidad hebrea, lo que es el judaísmo, y el Nuevo Testamento centrado en la persona de la promesa del Antiguo, pero centrado en la persona de Jesucristo, en su obra, en el llamado de la iglesia hacia adelante. Y ese es el cristianismo que somos nosotros. Y decirles que la Biblia tiene una historia. ¿Y cómo era esta historia? Antiguamente los padres contaban a sus hijos lo que Dios había hecho a favor de su pueblo Israel. Y estos relatos pasaban de boca en boca. ¿Se acuerdan? Ahí en Deuteronomio, yo digo que se acuerdan porque debe ser algo propio, cuando dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y le repetirás estas palabras, ¿a quién? A tus hijos. Entonces, ahí ya está el poder de poder transmitir la historia. Y les voy a dar un dato. ¿Se imagina que nosotros ya nos graduamos para ser profesor, no con nosotros, sino en la iglesia le reconocen a usted ser profesora o profesor de escuela dominical? Amén, amén. Pero antes de que usted sea, tiene que hacer una prueba. Y le dice, a ver, mi hermana Ángela Arevalo, ahí delante de todos, nos tiene que decir la Biblia completa para el judío, toda la Torá de memoria. ¿Quién diría la Torá de memoria? ¿Quién la diría? Entre nosotros nos acordamos de algunos versículos de Éxodo 20, los 10 mandamientos, la creación, el diluvio. Podemos decirlo por parte, pero los adolescentes judíos, que es el reconocimiento de ser un adolescente, un niño, a ser adulto, tenían que decir la Torá completita. Claro, como dijo mi hermana ahí, Ángela. ¿Cómo? Bueno, si ustedes encuentran, hay cánticos, ve que está el cántico de Ana, están los salmos. Yo creo que a todos nos gusta la música. Y hay canciones que uno las tatarea y se las sabe de memoria. Posiblemente, dicen los historiadores, que el Antiguo Testamento tenía un formato melódico de música, porque si es así, es más fácil aprenderlo. Entonces, por eso cuando usted escucha a los hebreos hablando sus textos, pareciera que fuera música. Entonces, tiene un sentido musical. Tiene un sentido musical. Entonces, dicen algunos historiadores que, claro, con ese formato podían haberse aprendido toda la Torá y podían repetirla. Hoy día, en todo caso, en la sinagoga ya no es así, o sea, a los niños les entregan textos igual largos, pero tienen que decirlo. Entonces, ahí tiene un dato sobre cómo memorizar la Biblia. O sea, más nos cuesta hoy día a nosotros, imagine a nuestros niños. Son parte de los datos de la construcción del texto. Bueno, y estas historias pasaban de boca en boca, luego algunas personas comenzaron cuando ya tienen un proceso de escritura. Si uno piensa en Moisés, Moisés venía de criarse ¿dónde? Donde el faraón, entonces tenía ya conceptos de escritura. Acuérdense que él es el que trae las piedras al pueblo para leérsele, a las primeras las quebró, tuvo que traer otra vez porque los porfiados se olvidaron de Dios y empezaron a crear un Dios ahí mismo, por la costumbre, la sociedad. Bueno, y estas historias empiezan a escribirse en tablas de arcilla, después luego en cueros de animales, luego en papel, el papiro de Egipto, después los códices, que era un papel más grueso, se podían coser, guardar, y estos se fueron recopilando y guardando en el templo. Y esto los manejaban los sacerdotes, más los escribas, estoy pensando en los tiempos de David hacia adelante, porque ya había más una jerarquía de orden, habían recursos económicos,
Pero recuerden que después fueron invadidos, eran quemados sus templos, le robaban sus utensilios del templo. Entonces, por eso el texto había que escribirlo y reescribir para que no fueran perdiendo parte de la historia, porque era su identidad. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Y ahí a los niños nos dice, bueno, en la Biblia participaron muchas personas en escribir este texto. Y estas personas los cuidaban y se iban copiando. Cuando el papel comenzaba ya a desgastarse, a deteriorarse, a no notar, entonces venían los otros escribas y tenían que escribir, y tenían que escribir en salas cerradas, que no fueran interrumpidos por nada. Y aquí le doy un dato, que esto lo saben los historiadores, lo saben los que estudian filología, que es parte de cómo se fue escribiendo. Hay textos del Salmo que no cuadran. ¿Por qué? Porque el escriba, el texto estaba desgastado y no había otra copia, entonces tiene que interpretar todo hacia dónde apunta y coloca sus apuntes. Entonces después ya ese escriba moría y lo tomaba el otro, y el otro como veía los apuntes decía, ah, esto es palabra de Dios, y agregaba los apuntes. No es toda la Biblia, pero igual en todo caso los apuntes apuntaban al texto. Entonces, cuando se iban desgastando los textos y no había registro o el escriba anterior no estaba. Entonces los maestros escribas del templo leían los textos al pueblo de Dios, ahí en Nehemías, Esdras, ponían el texto, lo leían. Cuando lo encontró el jovencito Josías, también hizo lectura, hizo cambios profundos. Entonces la Biblia nace por la necesidad de cuidar los registros de la historia de Dios con su pueblo. Es lo que vimos rápidamente en la primera parte. Entonces así nace el Antiguo Testamento. Y usted le explica a sus niños, el Antiguo nace para cuidar la historia de lo que Dios hizo con su pueblo. Y cuando ese pueblo ya comenzó a equivocarse todo, les prometió el Mesías. Y ahí el Nuevo Testamento es la historia del Mesías. Ahora, ¿cómo se forma la Biblia? Estos dibujos están tomados desde ahí, desde esa plataforma. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la narración de la historia hebrea, de lo que ellos vivían, de sus cambios, de sus idas. Si uno lee Abraham, Jacob, ellos eran un pueblo errante, eran como los gitanos, caminaban con sus animales, sus tiendas de un lugar a otro para comerciar, para negociar y ahí tener sustento para parar, tomar agua, cambiar sus cosas. Entonces es la narración de la vida. Y aquí donde Dios usó a hombres para poder observar esta vida, donde Dios intervenía y se fueron creando los escritos, donde iban anotándolo. Claro, aquí hay un pedazo de madera, pero no era así, pero los iban registrando primero en arcilla, primero en tazones, porque recién estaba su idioma hebreo, que es un paleohebreo, que es un hebreo mucho más antiguo del que después se escribió el Antiguo Testamento. Y muchos hombres comenzaron a escribir la historia de Dios y comenzaron a escribir la historia del pueblo con Dios. Y estos registros fueron transmitidos de persona a persona hasta que un día se obtiene a través de toda la historia de Israel, su liberación, sus conquistas, sus ganancias, sus pérdidas, sus llantos, toda la situación histórica se fueron registrando y fue esto cuidado para las nuevas generaciones. Y este texto comienza a cuidarse ya en los templos para hacer una lectura y recordar lo que Dios había hecho antes. Y aquí nace la Tanakh, como decíamos, que es la Torá, la T, la N, los Neví, que son los profetas, y la K de kilo, los Ketubín, que son los otros escritos. Y ahí está, que es la ley, ahí está, los 5 primeros libros, los profetas, y también los Ketubín, que son muchos más, por eso dice, etcétera. ¿Y en qué idioma fue esto? Escritos, bueno, está el hebreo principalmente, luego hay griego y también hay arameo. Y el arameo es un idioma diplomático. Cuando uno dice, ¿qué es el arameo? ¿Ustedes saben que la película La Pasión de Cristo fue hablada en arameo? ¿Alguien lo sabía? Si usted quiere escuchar el idioma, ¿qué es el arameo? Pero han visto La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, que incluso ahora dice que vienen trabajando al lado. Por eso cuando escuchan a Jesús, él habla en arameo. Todo el pueblo habla en arameo, porque quiso cuidar eso Mel Gibson. Y algunas cosas en griego hablaban en el Nuevo Testamento. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Le estoy poniendo una base? ¿Le estoy poniendo una base? Les voy a mostrar la plataforma. Otra vez. Vamos a entrar a la plataforma.
Voy a dejar de grabar la clase que hasta acá, porque si grabo lo que voy a mostrar ahora, me pueden poner un punto de atención en YouTube, porque esta plataforma ocupa YouTube. ¿Ya?